Como todas las tardes, señores, ya hemos informado acerca de la salud del Papa Francisco. El último informe da a conocer que el Santo Padre presentó 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consiguiente broncoespasmo, y se han realizado 2 broncoscopías con necesidad de aspiración de secreciones abundantes. Para conocer un poco más acerca de la salud del Papa, estamos con el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, a quien le agradecemos, por supuesto, como siempre, su gentileza. Doctor Huerta, ¿cómo está? Buenas tardes. Gusto de saludarlo a esta hora de la tarde. Hola, Joana, gusto de saludarte, Carlos. Buenas tardes también, encantado de estar con ustedes en la rotativa de la tarde. Bueno, este informe, este diagnóstico, 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda y además se ha reanudado la ventilación mecánica no invasiva, o sea, a través de una mascarilla. ¿Es para preocupar, doctor? Yo creo que sí, la respuesta corta es de muchísima preocupación, Carlos. Los partes médicos, ¿verdad? Hay que siempre mirarlos en un contexto. ¿Y cuál es el contexto acá? El contexto es de una persona muy mayor de 88 años que hoy día empieza su día 18 de hospitalización y que las noticias no han ido buenas en semana, de día en día. El día viernes fue un paso, un retroceso, Carlos, Joana, cuando nos dijeron de que había tenido una insuficiencia respiratoria de tal magnitud que le han tenido que colocar una máscara y una máquina para que le dé ventilación asistida, pero no invasiva. ¿Qué significa esto? Que no le hicieron, no se sabe si es porque el Papa no lo desea o porque no lo necesitaba todavía, no le pusieron el tubo en el pecho, en la tráquea, para que la máquina respire por él. Eso fue el día viernes. Es decir, ya el día viernes había retrocedido un paso. Lo informamos en Espacio Vital a las 5 de la tarde del viernes. El fin de semana aparentemente lo pasa más o menos bien, no hay detalles, pero la noticia de hoy día es la siguiente, que el Papa Carlos, Joana, está tan débil que no puede expulsar el moco que se le acumula en las vías respiratorias. Eso lo hemos visto, estoy seguro que más de uno de nuestros oyentes y televidentes ha visto eso en un familiar, cuando está muy débil, ya no pueden toser. La tos es un reflejo natural que expulsa cualquier cosa que está en la tráquea, él ya no lo puede hacer. Por eso es que le han tenido que probablemente dar una sedación y poner un tubo en la tráquea. Eso se llama una broncoscopía. Sí. ¿Para qué? Para aspirar las secreciones en abundancia que tienen las vías respiratorias. Y lo han tenido que hacer 2 veces. Y de allí el Papa le han vuelto a poner la máscara y está con la máquina que respira por él no invasiva. Es decir, no tiene el tubo endotraqueal todavía. De tal modo, Carlos, sí. Joana, es una noticia mala realmente la que viene del Vaticano, no es una noticia favorable, sí. Y nos indica que el Papa está bastante delicado. Doctor Elmer, cuando leemos esta información que llega desde Vatican News, también hay una parte que dice: el Santo Padre siempre ha permanecido vigilante, orientado y colaborador. Por ejemplo, ¿podríamos entender también colaborador que él está en la capacidad, por ejemplo, de ingerir algún tipo de alimentos o tampoco? A ver, Joana, mira, esa es una pregunta muy importante, muy bien hecha, pero muy difícil de pesar. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo se manejan las relaciones públicas de las enfermedades de las personas famosas, los presidentes, en este caso el Papa. Entonces, los mensajes generalmente son ambiguos, tienen noticias malas como las que estamos comentando, pero a la vez dan esperanza, como diciendo, está bien, está orientado, está colaborando, etcétera. Mira, al no poder ver al Papa, porque ninguno de los médicos que estamos comentando esto hemos visto al Papa, nos estamos guiando por los documentos oficiales que salen del Vaticano, es muy difícil certificar esas frases. Pero quienes tenemos experiencia, quienes hemos visto a pacientes delicados que necesitan broncoscopías para aspirarle las secreciones, que están con una máquina de presión positiva para que respiren por ellos, sabemos que es muy difícil que un paciente en esas condiciones esté colaborativo, que esté despierto, firmando documentos, etcétera. Yo me atrevería a decir de que esa parte son parte de las relaciones públicas, de los documentos oficiales, para que obviamente la feligresía tenga una esperanza que nunca hay que cortarla, obviamente, pero me atrevo a decir de que la situación del Papa es muy delicada. Y además, doctor, por experiencias anteriores, se sabe que en estos casos es muy difícil que una persona, y sobre todo
por la edad que tiene el Papa Francisco, pueda recibir alimentos, ¿no? O sea, por la boca me refiero, masticar, deglutir, tiene todo el moco ahí acumulado y esto puede generar una situación comprometedora. Empieza a toser una persona así, ¿cierto? Y eso puede ser complicado, ya ¿no? pasó, ya sucedió la semana pasada, claro, que también lo informamos en Espacio Vital. Él se aspiró 2 veces y esa aspiración del alimento fue o de la saliva o de lo que tenga en su boca, del estómago, porque vomitó, dice, le causó la primera episodio el día viernes. De tal modo que 18 días de hospitalización, un hombre muy anciano, muy enfermito, que tiene bronquiectasias múltiples, neumonía bilateral, episodio de insuficiencia respiratoria aguda el viernes, que obliga a que lo coloquen en una máquina, que hoy día, aparte de la máquina, necesita 2 broncoscopías para aspirarlo, pues nos pinta un cuadro realmente muy delicado para la salud del Papa. Elmer, nosotros conversábamos acá en la rotativa del aire hace unos días con el doctor Juan Carlos Parodi. Él operó hace muchísimos años de una peritonitis a Bergoglio, cuando todavía por supuesto no era papa, ¿no? Pero él decía algo en lo que quiero que por favor ayudes a todos los oyentes y televidentes. Él decía, le preocupa que sigan pasando los días el papa internado, hospitalizado, por el tipo de bacterias intrahospitalarias que por más que tengan los cuidados podría perjudicar aún más la salud del Papa Francisco. Eso es muy cierto. También lo hemos comentado muchísimas veces en Espacio Vital, porque a veces los oyentes nos llaman, Joana, dicen, ¿por qué a mi papá lo acaban de operar y ya lo quieren sacar del hospital? Cuando operaron a mi mamá hace algunos años la tuvieron una semana. Y le decimos, ¿saben por qué? Porque el hospital no es el mejor sitio para estar. Cuando operan a una persona hay que sacarla rápido porque las bacterias intrahospitalarias inmediatamente pueden infectar a la persona recién operada, por ejemplo. De tal modo que eso es muy cierto lo que dice el doctor y él ya lleva 18 días. Y sobre todo que él, Joana, Carlos, él tiene unas lesiones que no se han explicado bien, no las hemos explicado bien. Él tiene lo que se llaman bronquiectasias. Mira, los bronquios, que son los tubos que llevan aire a los pulmones, son unos tubos finitos y por adentro son pero perfectamente lisos, son brillantes y se ve la mucosa limpiecita. Cuando una persona tiene bronquiectasia significa que esas paredes de los bronquios por dentro tienen como una especie de heridas, como de huequitos. Allí se acumula el pus. Eso se llama bronquiectasia y eso es lo que lamentablemente tiene el Papa Francisco. Tiene bronquiectasias, bronquios muy infectados que estamos seguros que lamentablemente ya deben estar infectados con gérmenes intrahospitalarios. Doctor, ¿y esto podría caer en una sepsis? Sepsis es probablemente lo que desde el comienzo empezó, cuando dijeron que le había bajado la presión. Infección generalizada, para que la gente me entienda. Claro, cuando dijeron que le había bajado la presión, cuando dijeron que sus riñones empezaban a dejar de funcionar, allí quizás empezó la sepsis. ¿Y qué cosa es la sepsis? Mira, cuando uno tiene una infección, puede ser en el diente, puede ser en la garganta, puede ser en la piel, puede ser en el riñón o como en este caso en los pulmones. Cuando uno tiene una infección, Carlos, esa infección puede estar allí localizada, en el sitio, en el órgano. Y si lo ataco con antibióticos, ahí quedó. La curé, la infección localizada en el órgano, en el lugar en donde se inició. Pero si se tiene un paciente muy débil o se tienen, como hemos dicho, gérmenes intrahospitalarios resistentes a los antibióticos, entonces la infección puede generalizarse y sale a la sangre. En el momento que esa infección del órgano en el que se inició sale a la sangre a otros lados, entonces ya se habla de que hay una sepsis, una septicemia. Sepsis significa algo que no está bien, algo no limpio, algo sucio, sepsis, y emia, sangre, septicemia, que es la infección en la sangre. Y eso es lo que se temió que él tenía y probablemente todavía la tiene, lo que pasa es que está siendo manejada con los antibióticos. Bueno, perfecto. Doctor Elmer, muchas gracias como siempre. Gracias, doctor. Asesor médico de RPP, siempre es bueno explicar en términos sencillos y bastante claros a los oyentes y televidentes lo que viene sucediendo, porque nosotros tenemos, claro, los reportes oficiales desde el Vaticano, se actualizan 2 veces al día, pero también es cierto que causa mucha incertidumbre el estado de salud del Papa Francisco.
Muy bien. Hasta la tarde, Joana. Hasta la tarde, Carlos. A las 5 de la tarde estaremos en Espacio Vital. Chao. Gracias, doctor. Muy amable. Y por supuesto, seguimos aquí orando todos por la salud del Papa Francisco. Señores, nos vamos. Nos hemos alargado un poco, pero creo que valía la pena porque la salud del Papa